Tanta fue su envidia y coraje de que yo saliera adelante con su hermano, que nos puso un mal tan grande que ahora estamos en busca de ayuda para poder quitarlo. Necesito ayuda. Mi familia se está destruyendo. Si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas. No te vas a arrepentir. La voz del oculto les presenta... Mi cuñada nos hizo brujería. Soy María, y conocí a Bruno desde que tenemos 15 años. Empezamos una relación en tercero de secundaria, que ha durado hasta ahorita. Nos seguimos estudiando, pues me embaracé de mi primera hija. Desde ahí tuvimos la oposición de su hermana Susana, a pesar de que toda la demás familia se resignó y decidió ayudarnos. Ya no dijo nada por órdenes de su papá, pero en cuanto podía, nos hacía muchos comentarios hirientes y fuera de lugar, y al cumplir 18 años, Bruno pudo conseguir un mejor trabajo y salimos de su casa para rentar un cuarto. Aunque le agradecemos a nuestras familias, siempre hablamos de vivir solos y afrontar la vida nosotros mismos, porque teníamos bien claro que, como dice el dicho, el casado casa quiere, y si fracasábamos en algún momento, sería completamente por nosotros y no por terceros. Los dos siempre hemos sido muy trabajadores, y a mí me gusta emprender mucho. Él, a través de los años, ya estaba afianzado en su trabajo, casi no le gustaba visitar a su familia, y mi suegra iba muy seguido a la casa, y era muy bien recibida, pero llegaba con Susana, y la tarde se ponía muy tensa, pues solo se dedicaba a criticar. Ella decía que no lo hacía en mal plan, pero se sentía su mala vibra, y más cuando estaba Bruno o llegaba de trabajar, ya que él también no se guardaba nada. Sí le llegó a decir en muchas ocasiones que por qué siempre echaba a perder las visitas de su madre, que mejor, si solo iba a criticar, prefería que no nos visitara, pero parecía que a ella le entraba por un oído y le salía por el otro. Así seguimos otros años más, hasta se jactaba cuando algún emprendimiento o negocio nos salía mal. Decía, ya ven, solo tiran el dinero, y muchos comentarios déspotas, hasta que un día me hizo tanto enfurecer que la corrí sin importarme lo que dijera mi marido y su familia, pero ya me tenía harta. Por un tiempo estuvimos tranquilos y se me ocurrió vender tortas. Empecé muy bien, hasta el grado de que hablando con Bruno decidimos que se saliera de su trabajo para ayudarme. Todo esto por un tiempo lo mantuvimos en secreto. Ni su familia ni la mía sabían de nuestro negocio. También nos iba que desde antes de abrir ya teníamos gente esperando y muchos pedidos que nos hacían por teléfono. Por primera vez en nuestras vidas pudimos comprar un carrito. No era último modelo, pero los dos estábamos fascinados. Cerca de un año estuvimos con mucho éxito, hasta que decidimos rentar un localito para poder estar más amplios y así atender a más gente. También contratamos a 2 chicas que nos ayudaban, porque había momentos que no nos dábamos abasto. Me decía Bruno que se quería expandir y empezamos a ver un local todavía más grande. Solo le pedí que nosotros nos encargáramos de la hechura de las tortas, porque yo sentía que nuestro sazón fue el que le gustó a la gente y no quería decepcionar a nuestros clientes frecuentes que ya teníamos. Él aceptó sin problema, ya que los dos somos de la idea que por más grande que sea tu negocio lo tienes que cuidar, procurar y echarle ganas, así como el primer día que lo abriste. Hasta que un día se presentó mi suegra en el local y ella sin dudarlo le daba mucho gusto por nosotros, pero por mala suerte llegó acompañada de Susana. Créanme que su expresión era de molestia y envidia, ni siquiera lo disimulaba. Lanzaba de nuevo sus comentarios. Ay, cuñada, no sé cómo venden si el local está bien sucio. O ay, si ni sabes cocinar, ¿por qué le gusta a la gente? Y muchos más. Aunque ella decía que eran bromas, la expresión de su rostro y su actitud dictaban lo contrario. Bruno notó todo eso y le pidió a su mamá que cuando nos quisiera visitar ella era bienvenida, pero que por favor no trajera a Susana y que se la llevara en ese momento. Susana se fue sumamente molesta. Ahí fue un parteaguas, porque primero que todo yo me enfermé fuertísimo, seguido de la poca venta del negocio, pero eso no fue un foco rojo,
ya que en temporadas bajaba la venta. Sí me preocupó cuando después de 2 meses el negocio no volvió a levantar, por lo que tuvimos la necesidad de despedir a las chicas. Mi estado de salud era muy raro, pues en ocasiones estaba bien y había días en los que no me quería parar para nada. Me dolía el cuerpo, es más, hasta el cabello me dolía. Mi esposo y mi hija también tenían altibajos, pero más mi esposo. Fuimos al médico porque ya era algo preocupante. Ahí descubrimos que de nuevo estaba embarazada. La alegría nos inundó y a eso le achacamos todos los padecimientos que tenía. Pero el negocio seguía mal, y más cuando mi esposo se tuvo que hacer cargo totalmente, ya que me dijo el doctor que mi embarazo era de alto riesgo y tenía que guardar absoluto reposo. Llegó el momento en que tuvimos que dejar el local y volvernos a poner afuera de la casa como al principio. Por un tiempo estuvimos bien económicamente, pero mi salud mermaba más y más cada día. No tenía fuerzas para moverme. En incontables ocasiones me tuvieron que llevar al hospital, ya que me empezaban a dar contracciones y todavía faltaba bastante para dar a luz. El ritmo cardíaco de la bebé bajaba considerablemente. Me daba mucho miedo, porque los doctores no sabían qué pasaba. Hasta nos dijeron que si todo seguía así, solo esperarían a los 7 meses y me practicarían una cesárea. Yo lloraba mucho. Aparte, cada ida al hospital nos salía un ojo de la cara, pues no contábamos con algún seguro médico. Esto nos desestabilizaba un poco. Bruno casi siempre andaba de mal humor, pues había días que no vendía ni una torta. Se sentía mal, pero nunca me decía nada para no preocuparme. Cuando cumplí los 6 meses, empecé con un sangrado muy fuerte. Salimos corriendo al hospital. Lograron contener la hemorragia, pero sobre todo al bebé. Si nacía en ese momento, era muy probable que no se lograra. Los medicamentos eran muy caros y ahí sí recurrimos a nuestras familias. Gracias a Dios, se logró juntar todo el dinero. Mi hija se fue con mi suegra y Bruno se quedaba las 24 horas conmigo. Un día antes de salir, estábamos platicando sobre lo mal que nos estaba yendo. Ahí dentro de la plática salieron las cosas paranormales que nos sucedían. A mí en las noches se me subía el muerto y escuchaba cadenas en la casa. Él veía sombras y se sentía todo el tiempo vigilado, pero ninguno dijo nada para no preocupar al otro. También hablamos de que Bruno buscaría un trabajo para que por lo menos tuviéramos seguro y un ingreso fijo. Yo le dije que me pegaría más al puesto. Le pedimos mucho a Dios que no nos desamparara. Después de 3 meses más de suplicio y problemas económicos, por fin nació mi bebé y muy bien de salud. Yo fui la que tuvo muchas complicaciones posparto. Bruno, por más que buscaba trabajo, no encontraba nada. Mi papá llevó todos los gastos del parto. Mis suegros me ayudaban mucho. Mi suegra me pidió que Susana quería conocer a la bebé y yo le dije que fuera, que no había ningún problema. Al llegar mi suegra y cuñada, la bebé no paró de llorar en toda la tarde, pero era un llanto que nunca había tenido. Bruno no quiso estar ahí, ya que sentía mucho rencor por su hermana. Aparte, estaba frustrado, pues no lograba conseguir trabajo por ningún lado. Las peleas comenzaron a llegar. Yo no podía pararme. Un dolor en la espalda impedía que hiciera cosas cotidianas. De hecho, mi mamá me ayudaba a cuidar a la bebé y a mi hija mayor. Me sobaban, me llevaban al doctor y no me podía curar. En el médico, las radiografías salían normales. Hasta él me dijo que probara con remedios caseros. Por eso fuimos a un huesero. Me sobó, pero nada me servía. Bruno no dejaba de intentar de conseguir trabajo. Las tortas las volvimos a querer hacer funcionar, pero nada que jalaban. Ya le debíamos una fuerte cantidad de dinero a mis padres, ya hasta me daba pena con ellos. Aunque decían que no nos preocupáramos, siempre era parte de nuestras discusiones. Todo transcurría mal. Mi suegra nos dijo un día que estaba de visita, que si no queríamos ir a que nos hicieran una limpia a donde ella iba. Por un rato nos estuvo platicando lo que le hacían a ella. Bruno le decía que no tenía dinero para eso, que se le hacía un desperdicio porque no servía para nada, que prefería gastarlo en comida para la familia. Yo me quedé muy pensativa. ¿Realmente alguien nos pudo hacer brujería? ¿Y por qué a nosotros? Por días estuve platicando del asunto con Bruno. Ahí me confesó que desde que teníamos el local, llegó a descubrir bolsas negras tiradas afuera, tierra negra alrededor de la entrada y que también en casa cuando regresó a vender ahí. Yo le reproché que por qué no me había dicho eso. Respondió que porque me iba a sugestionar y ahorita lo más importante era mi salud que otra cosa. Llorando me dijo que me amaba
y que no quería perderme, que no sabría cómo educar a nuestras hijas. Entonces lo convencí de que hiciéramos el propósito de ir a hacernos una limpia. Acordamos y le llamé a mi suegra, y con tal de que fuéramos, ella nos pagó la consulta. Aunque me mataba la espalda, fuimos. La señora Clara nos atendió. Nos dio salto y seña por lo que estábamos pasando. Esto nos sorprendía mucho. Me dijo que nos habían salado. Ese alguien que les hizo el trabajo los quiere separar a como de lugar. No está conforme con lo que ustedes hacen y siente mucha envidia por cada uno de sus logros. Por eso les cerró los caminos. Les hizo muñecos, los cuales tiene enterrados hasta la cintura en tierra de panteón. A ti te tiene con alfileres en la espalda para que vayas perdiendo la fuerza y no te puedas mover. También tienen un ritual de separación, por eso pelean mucho, y lo que pasan en su casa de apariciones y lamentos es porque cuando te tienen trabajado con brujería, va llamando poco a poco a seres de bajo astral, y eso se los fueron a aventar afuera de su negocio. Realmente estábamos muy sorprendidos de cómo describió a la perfección todo lo que nos pasaba. Por último terminó diciendo que desgraciadamente nos lo había hecho una mujer muy allegada a nosotros. Nos pidió varias cosas para poder empezar a hacer sus trabajos de liberación y eliminación de la sanación. El problema era la falta de dinero, ya que no podíamos solventar ese gasto. Le platiqué a mi madre, y ella me dijo que si creía realmente que eso era cierto, ella correría con los gastos, porque pensábamos en deshacernos de los muebles y parrillas que utilizábamos para nuestras tortas. Cuando llegamos a casa, Bruno dijo tajantemente que era Susana, que estaba seguro, pues desde que fue al local aquella vez, todo empezó a ir mal. Mi suegra se mostró completamente enojada y le reclamó que cómo era posible que pensara eso de su propia hermana. Aún así, Bruno seguía pensando eso. Empezamos la liberación de la salación y pusimos toda nuestra fe. Las limpias las hacía en casa y en nuestra sala nos limpiaba a nosotros, también con velas y lociones, nos hacía la sanación. Yo en lo particular era la más afectada, pues no podía estar de pie. Me dolía mucho, pero decía Clara que era importante que me fuera haciendo fuerte. Me daba ungüentos para que me los pusieran en la noche en la espalda y me vendaran. La casa la humeaba, regaba agua bendita desde la entrada hasta la azotea. Nos dio muchos amuletos, los cuales teníamos que poner en donde ella nos iba diciendo. Así estuvimos cerca de 6 meses sin tener resultado alguno. Bruno seguía sin trabajo y yo sin poder moverme libremente por el dolor. Hasta que un día llegó mi suegra con una caja el día en que Clara iba. Llevaba 2 muñecos que nos representaban y estaban justo como los había descrito. Nos dijo que haciendo la limpieza del cuartito que tienen en la azotea, los encontró con muchas otras cosas más, y cuando confrontó a Susana, no tuvo otra más que confesar el daño que nos había hecho. Decía mi suegra que más le partió el corazón cuando le dijo que todo lo hizo por el odio que le tiene a Bruno, pues según ella, él siempre fue el consentido de mis suegros. A pesar de que mi suegra le quiso hacer entender que estaba en un error, ella se aferraba y se victimizaba. Pero cuando llegó mi suegro y se enteró, se enojó muchísimo, al grado de correrla, y más porque mis hijas eran su adoración y a ellas también les afectaba la brujería que nos hizo. Ya con los muñecos en la mano, Clara pudo hacer mejor la liberación y destrucción de los muñecos y la brujería. Esto ha sido poco a poco, pero ahorita ya vemos un poco de luz después de tanta oscuridad. Mi suegra sigue viendo a Susana, pero ni mi suegro ni Bruno la quieren ver, a pesar de los ruegos de mi suegra para que la perdonen. Yo solo le pido a Dios que nos aparte de todo mal y de gente como mi cuñada. Gracias por escuchar mi relato. Si te gustó, regálame un like. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Activa todas las notificaciones para que no te pierdas el contenido. Ayúdame a compartir el video para así poder llegar a más aficionados al terror. Deja tu comentario, todos son bienvenidos y me ayudan con el crecimiento del canal. Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.